más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy, como veis en el título, os voy a enseñar a hacer vuestro propio patrón base de manga murciélago o manga japonesa. Este patrón base no lo vamos a realizar desde cero, o sea, no os voy a enseñar a hacer el patrón base del cuerpo normal, sino que vamos a partir del cuerpo base y ese lo vamos a transformar en manga japonesa. O sea que si no tenéis vuestro patrón base, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo en el link de la cajita de información de Andrea de Patercos, que enseña muy bien cómo hacer vuestro propio patrón base. He decidido hacer este vídeo porque más adelante quiero enseñaros transformaciones de blusas con manga japonesa y así ya partimos directamente de nuestro patrón base y no os lo tengo que enseñar en cada vídeo. Por ejemplo, el siguiente proyecto que quiero hacer es esta blusa de aquí, que es de Massimo Dutti y como veis es tipo kimono. De hecho la tuve en mis manos porque me la estuve mirando y observé que tenía manga japonesa, así que para hacer esta blusa vamos a necesitar hacer el base de manga japonesa, que es lo que os enseño hoy. Ya en un vídeo futuro os enseñaré la transformación específica de esta blusa. Para la gente que no sepáis bien qué es una manga japonesa, os voy a enseñar un ejemplo que me cosí hace ya algunos añitos y es esta blusa de aquí. No sé si lo veis porque hay demasiada luz, pero no tiene costura de sisa, tiene una costura en el hombro y otra costura por aquí debajo, pero no tiene sisa como tal. Ya lo veis en el dibujo que es continuo. Entonces aquí en el bajo hace una forma curva que es pues la manga y el cuerpo todo en la misma curva, ¿vale? En el otro lado igual, como veis tiene la curvita que es el cuerpo, la manga, y como veis no tiene ninguna costura de sisa. Esta blusa en concreto se pone así, se pone cruzadita y se ata aquí en la cintura, que esa es una transformación que vamos a hacer también en el canal. Y la verdad que es una blusa que yo uso muchísimo, pero muchísimo, sobre todo en verano porque es súper fresquita. Como veis me la hice, bueno, no sé si se nota, pero me la hice a la altura de la cintura y le hice la manguita corta, bueno, más o menos me queda como por el codo. Así que nada, hoy os voy a enseñar a hacer eso, vuestro patrón base de manga japonesa, para más adelante, como os he dicho, hacer proyectos diferentes. Por ejemplo, esta que se ata cruzada o la de Massimo Dutti que tiene abotonadura y un poco de escote en pico. Y antes de empezar con el tutorial, como siempre me gustaría recordaros que me podéis seguir en mi Instagram. Por allí ya sabéis que os cuento un poco sobre mi día a día, os resuelvo dudas de costura y patronaje, no solo de mi canal, sino en general también. Enseño lo que hacéis vosotras con mis tutoriales, que me hace muy feliz que me enviéis fotos, y también a veces decidimos vídeos que queréis ver en el canal, así que si os interesa todo eso me podéis seguir por allí también. Y ahora sí que sí, empezamos con el tutorial, que espero que os guste un montón. Vale chicos y chicas, pues aquí tenemos nuestro patrón base del delantero. Como veis es un patrón base que no tiene ningún tipo de pinzas. Si tenéis vuestro patrón base sin pinza, perfecto. Si lo tenéis con pinza, simplemente se las quitáis. Lo que sí que vamos a necesitar en este patrón son las líneas guía, la de pecho y la de cintura. Y si vuestro patrón tiene también hasta la cadera, pues la de cadera también. Yo se la voy a dibujar, como veis tengo el piquetito aquí. Vale, aquí tenemos la línea de pecho y la de cintura. Lo primero que vamos a hacer va a ser, si os fijáis, la línea de costado siempre está un poco inclinada hacia adentro, pues la vamos a poner completamente recta, ¿vale? Haciendo un ángulo de 90 grados con la cintura. Esto lo conseguimos con una escuadra. Apoyamos en cintura y apoyamos en este punto de aquí. Y dibujamos el ángulo de 90 grados. Vale, ahora ya tenemos esta línea completamente recta. Con esto lo que hemos hecho es agrandar un poco la cintura. Siempre le vamos a poder dar más holgura dependiendo de cómo queramos que nos quede la prenda, si más ceñida o más holgada. Simplemente tenéis que darle los centímetros que queráis aquí en esta línea del costado. Ahora sí, vamos ya a la manga. Tenemos dos opciones. Podemos hacerla japonesa, que es la que sigue la línea del hombro y queda un poquito inclinada, o la que sale desde el cuello y en vez de ser inclinada es completamente recta, que es la manga murciélago. Vale, vamos a hacer primero lo que sería la manga japonesa, que es la que viene inclinada. Para ello simplemente tenemos que seguir la línea del hombro, la inclinación de la línea del hombro, y poner desde este punto de aquí, que es el final del hombro,
el largo de nuestro brazo. Obviamente si queremos hacerla más cortita, pues tendremos que poner la medida que queramos, pero en principio para el base la medida de nuestro brazo completa. Entonces simplemente apoyamos una regla en el hombro y siguiendo la línea marcamos hasta pues que tengamos el largo de nuestro brazo. Una vez lo tenemos, vamos a hacer lo que es la bocamanga. Obviamente esta medida también es opcional, depende de lo ancho que queramos la manga. La medida que vamos a poner aquí será la mitad del patrón final, porque esto simplemente es el delantero, la parte de delante. O sea, si ponemos 20 centímetros de ancho de bocamanga, será 20 por delante y 20 por detrás. Entonces nada, simplemente apoyamos la escuadra en esta línea que acabamos de hacer y dibujamos el ancho de bocamanga que queramos. Vale, una vez tenemos decidido nuestro ancho de la bocamanga, vamos ya a cerrarla completamente y hacer esa curvatura característica de la manga japonesa. Lo que podemos hacer es unirla con el cuerpo y a partir de ese ángulo que se nos crea, redondearlo, porque lo podemos redondear de muchas maneras. Pero no os preocupéis que os las voy a enseñar todas. Primero vamos a hacer esta que os acabo de decir, vamos a unir el final de la sisa con la bocamanga. Vale, si la dejamos así sería como una manga normal, solo que sin la costura de la sisa, ya que esta costura de aquí desaparecería. Entonces, para hacerla tipo japonesa, lo que podemos hacer es unir lo que es el cuerpo y la manga de manera redondeada, que no sea una curva muy pronunciada y que se una de manera suave tanto al cuerpo como a la manga. Esta línea de aquí, por cierto, también la podríamos borrar, de hecho la voy a borrar para que no os confunda. Vale, entonces se quedaría de esta manera y obviamente esta curva es muy chiquitita y cuando lo llevemos puesto apenas se notará que es una manga japonesa, pero os voy a enseñar las otras dos maneras que podemos hacerlo para que se note del todo. Primero voy a alargar un poco el cuerpo porque este cuerpo es hasta la cintura y necesito un poquito más para lo que os quiero enseñar, entonces voy a alargarlo un pelín. Vale, ya lo tengo alargado y entonces ahora os voy a enseñar dos maneras más que podemos hacer la forma de la manga japonesa. La primera va a ser entrando 2 centímetros en la cintura, o sea, desde este punto hacia adentro metemos 2 centímetros. Y esto lo hacemos por si queremos que la manga japonesa nos quede un poco más entallada en la cintura. Y simplemente es realizar más o menos a unos 7-8 centímetros de la manga. Tenemos que trazar una curva hasta el punto este de la cintura. ¿Vale? No tiene que ser tampoco una curva perfecta, más o menos que os guste y ya está. Y después, desde estos 2 centímetros, lo unimos con el cuerpo, ¿vale? Que quede suave. Después vamos a ir suavizando todas las curvas para que quede bien. Y así es como nos quedaría la manga, ¿vale? La recortaríamos por aquí y todo el contorno. Esa es la primera forma, como os digo, es si queréis que os quede un poco entallado en la cintura. Este punto igualmente podéis meterlo más arriba y entonces os quedaría pues una curva más redondita. Vale, voy a borrarla para que lo veáis. Vale, esto ya va completamente a gustos. Y la última forma es lo mismo pero sin entallar el cuerpo, ¿vale? Entonces elegiríamos otro punto, por ejemplo este que es el que tenía antes, y lo uniríamos de manera redondeada con el cuerpo. Podéis hacer esta curva un poco más pronunciada, más recta, eso ya como veáis, como vosotros más os guste. Y en la unión de la manga también se suaviza para que no haga picos ni formas raras. Y así es como tenemos nuestro base de manga japonesa. Como veis, la forma tenemos 3 maneras de hacerla, más pequeñita, que como os digo, cuando lo llevamos puesto apenas se nota, la que entalla en la cintura y la que ya nos queda mega ancha.
Obviamente todos estos puntos los podéis modificar a vuestro gusto. Si queréis que la manga ragla nos llegue hasta la cintura en vez de hasta la cadera, pues simplemente este punto de aquí lo pondríamos aquí, o sea, uniríamos lo que es la curva de la manga en la cintura directamente. Igual, si no queréis que la manga japonesa os quede tan abajo, o sea, que empiece tan abajo, podéis hacerlo desde más arriba y unir con el punto que queráis de vuestro patrón, ¿vale? Todo eso es completamente a gustos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para hacer, en vez de la manga japonesa, la manga murciélago? Pues en vez de seguir la línea del hombro y que, como veis, la manga queda inclinada, vamos a hacer un ángulo de 90 grados con el centro del cuerpo y la manga va a venir recta completamente. Para ello simplemente apoyamos una escuadra aquí en el centro del patrón y que toque el punto de arriba del escote. Y hacemos una línea. Ahora nos tendríamos que marcar, más que nada para que luego no nos confundamos, en la línea recta que acabamos de hacer, la medida del hombro. En mi caso son 12 centímetros, entonces buscaría desde el escote hasta más allá 12 centímetros. En este caso el patrón son 3,5 y trasladamos esos 3,5 a la línea recta. Y a partir de este punto pondríamos el largo de manga, el largo del brazo, que en este caso sería el mismo que hay aquí. Esto si lo queremos hacer de manga larga. Si queremos modificar la medida de la manga, si la queremos hacer más corta o más larga, pues desde este punto todo lo largo que queráis, ¿vale? Aquí sería el mismo largo que he puesto aquí, lo he puesto aquí. Y con la boca manga haríamos lo mismo, un ángulo de 90 grados, los cuadramos y elegimos el ancho de la boca manga. Ahora tenemos las mismas opciones que antes, exactamente. Podríamos unir este punto con la curvatura de aquí. De hecho, creo que os lo voy a hacer en otro color para que no sea tan lioso. Vale, ya tengo aquí mi boli rosa. Vamos a unir con la curva de aquí. Y si nos quedase algún piquito o alguna forma extraña, lo vamos suavizando para que nos quede bonito. ¿Vale? Así es como nos quedaría la manga murciélago, pero también con su variación en pequeño. Después, a partir de aquí, ya podemos hacerle exactamente las mismas transformaciones que a la manga japonesa. Elegiríamos cualquier punto de la manga y nos lo redondeamos hasta donde queramos. Y así es como se haría tanto la manga japonesa como la manga murciélago. Esto que os he enseñado es el delantero y tendríais que hacer los mismos pasos en la espalda, o bien, muchísimo más fácil, simplemente colocar el patrón de la espalda encima, ¿vale? Aquí veis el mío, pues lo colocaría encima haciendo coincidir el centro de patrón y el hombro y calcamos el escote. ¿Vale? Entonces tendríamos el escote de la espalda, el escote delantero y el patrón que se comparte tanto para adelante como para detrás. Si lo hacéis por separado, si queréis hacer vuestro patrón del delantero y en otra hoja el de la espalda, tendríais que comprobar que los costados miden lo mismo para que luego nos quede un patrón más largo que otro y todo esto. Al igual que las mangas, también tendríais que comprobar que midiesen lo mismo. Ahora, como os digo, esto es un patrón base con varias opciones de trazar la manga. Entonces, ¿yo qué os recomiendo a la hora de haceros vuestros patrones base de este tipo? A mí lo que me gusta hacer es trazar el base original en bolígrafo negro y todas las transformaciones que hemos ido haciendo en una línea discontinua, como he hecho aquí. Entonces, para que veáis el ejemplo, marcaría el escote del trasero, que os lo he hecho en rosa, lo marcaría en negro. La manga japonesa la marcaría también en negro. Y lo que es el cuerpo base también lo marcaría en negro. ¿Vale? Entonces ya tenemos marcado en color negro lo que sería el base del cuerpo y la manga japonesa. Ahora, la manga murciélago, para entender que es otra transformación, la voy a hacer también en negro, pero con línea discontinua.
Vale, aquí se me junta con la línea rosa, pero bueno, lo borro, que es de estos bolis que se pueden borrar. Vale, ya estaría. Después la curvatura de aquí podéis elegir si marcarla en negro o no, porque al final como que es la curvatura base, digamos, pero si vamos a hacer una más grande, pues esta no tiene sentido. Y después, las transformaciones ya adicionales que hemos hecho, me gusta marcármelas en rojo o en algún otro color, también con línea discontinua. Vale, ya tengo todas las transformaciones posibles marcadas en línea discontinua de otro color. Obviamente no hace falta que hagáis tantas transformaciones, yo he hecho un montón porque para enseñaros que tenéis un montón de opciones, pero esta es la manera que yo tengo de guardar mis patrones base para luego no hacerme un lío con tanta línea negra y todo así tan igual. Entonces de esta manera sabemos que el base es la línea continua negra y la discontinua, y las transformaciones son las líneas discontinuas de otro color. Si vosotros queréis organizároslo de otra manera que lo vayáis a entender mejor, obviamente sois completamente libres de hacerlo, pero esta es la manera en la que la hago yo. Y nada, ahora sí que sí podemos dar por concluida esta clase. Ya tendríamos hecho nuestro patrón base japonés, que es la manga inclinada, y murciélago, que es la manga recta. A partir de aquí ya podemos hacer cualquier tipo de transformación, cualquier tipo de blusa que tenga este tipo de manga. Como os he comentado, próximamente voy a hacer un par, así que espero que tengáis vuestro patrón listo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica y que os haya resultado útil. Yo de momento me despido y nos veremos la semana que viene con el siguiente tutorial.